Entre sorrisos e risos onde o sol brilha mais, há lembrete simples que o coração traz. Descubra músicas que elevam sua alma. Conecte-se e evolua com as melhores melodias e letras inspiradoras no canal Light Sounds. Músicas que ajudam você a manter-se conectado e em sintonia consigo mesmo. Acesse agora. Link na descrição. Pode ser pesada, mas a vida é uma maravilha. Deixa os pensamentos pesados flutuarem ao vento. A vida é uma festa, um alegre movimento. Solo responderé las preguntas esta noche. Y antes que tú, quiero resaltar una o dos cosas. Creo que hay un arte de escuchar. En general, escuchamos a través de una cortina de prejuicio. O estamos esperando una solución definitiva a nuestros problemas. No estamos consolados de los numerosos prejuicios que nos impiden escuchar realmente lo que nos dicen. O no estamos del todo interesados o concentrados para escuchar. Escuchar a real es escuchar sin tensión, sin lucha, sin esfuerzo. Está escuchando cómo escuchar una canción, cómo escuchar algo que conocemos y darnos leche. No me gusta escuchar un álbum ya a menudo escuchado, sino cómo escuchar algo nuevo, algo original. Usted sabe lo que quiero decir. Cuando te deleitas en algo, una conversación, una pieza musical, una obra literaria, escucha, y palabras, música, sonido, silencio entre dos notas, pista y penetra, sin hacer ningún esfuerzo para entender. Por lo tanto, si me permite sugerirte, será rentable si podemos escuchar sin esfuerzo, sin aceptar o rechazar. Si podemos escuchar sin escuchar una barrera de defensa, o tratar de entender con entusiasmo lo que se dice. Una cierta atención es esencial. Como la cuerda de violín que, cuando le damos la atención correcta, produce la nota correcta. Del mismo modo, si escuchamos con la atención correcta, con la percepción correcta, creo que entenderemos mucho más profundamente y ampliamente de lo que solo escuchamos la expresión verbal. Otro sí, cuando estamos atentos, las palabras tienen un significado diferente y penetran mucho más en el fondo. Son como la semilla arrojada a un suelo fértil. Por lo tanto, si me permite sugerirle, tener la amabilidad de escuchar las respuestas. No tanto como la intención de aprender a resolver cada pregunta, sino, más bien, considerando que lo tomaremos profundamente con el problema, pensando juntos y en voz alta, para ver a dónde nos lleva. Porque responder a las preguntas debe representar, tanto para usted como para mí, un redescubrimiento y no una simple repetición de un álbum antiguo, ya conocido y actualizado. Bien considerado, la música es exactamente el silencio entre dos notas. Si fuera un sonido ininterrumpido, no sería música. Es el silencio entre dos notas lo que da lo más destacado y la belleza a las notas. Del mismo modo, es el silencio entre las palabras, entre los pensamientos, lo que da significado, lo que da sentido al pensamiento. Cuando se escuchan las respuestas a estas preguntas, lo importante no es que sea aceptado o rechazado, sino comprender lo que se dice, sin la barrera del prejuicio. Esto es difícil. Pero si podemos, al menos por una tarde, aparte de esta sólida armadura y escuchar como si, en realidad, nos deleitemos con algo, creo que por lo tanto nuestras reuniones tendrán un significado muy claro y preciso. Pregunta. ¿Nuestros ideales son lo único que nos separa de la locura? ¿Quieres romper un dique que proteja nuestros hogares y nuestros campos del caos? ¿Por qué es tan imprudente? ¿Se transformarán las mentes inmaduras e inestables por sus generalizaciones de éxtasis? Respuesta. Esta pregunta detiene lo que dije sobre los ideales, el ejemplo y los opuestos. Por lo tanto, tendremos que recapitular lo que dije sobre los ideales. Y como acabo de sugerir, él tiene la amabilidad de escuchar, no como a través de un muro de resistencia, sino más bien con el deseo de entender. Hay ciertas tradiciones e ideas, y puede suceder que lo que diré está en contraste con todo lo que piensas. Lo que digo puede ser o no ser la verdad. En estas condiciones, cumple con que me escuchas con cierta flexibilidad. Pero si simplemente te escondes detrás de las paredes de tu ideal en su propio entendimiento, en este caso, por supuesto, no se debe decir ningún significado. Lo que diré puede ser,
Y lo más probable es que sea completamente contrario a lo que crees. Es por eso que le pido que escuche todo el dogmatismo, todo el mecanismo defensivo y aplique para comprender lo que quiero transmitirlo. Bueno, ya dije que los ideales de cualquier tipo que sean un escape para comprender qué es. Que los ideales, por nobles, tan interesantes, sin importar cuán hermosa, no tenga realidad. Los ideales son ficticios, vacíos de significado, porque es más importante comprender qué es abogar por una idea, seguir un ideal o una modalidad de acción. Tenemos innumerables ideales. No violencia. Bien, no regalado. Paz. Mérito. Usted conoce los numerosos ideales en los que nuestras mentes están cerradas. Bueno, ¿no son estos ideales ficticios? No representan realidades, no tienen existencia. ¿Me ayudan a comprender mi conflicto, mi violencia, mi codicia, o constituyen un obstáculo para este entendimiento? ¿La cortina de mis ideales me usará para comprender mi arrogancia, mi violencia, mi malvado? Si los ideales me ayudan a entender, entonces tienen significado. Pero si no me dan comprensión, en este caso, no tiene valor. ¿Puede un hombre violento volverse pacífico para el efecto del ideal de no violencia? ¿Puedo entender la violencia a través de la cortina formada por mi idealismo de no violencia? ¿Debo evitar esta cortina para examinar directamente mi violencia? ¿Y el ideal me ayudará a comprender la violencia? Este es un tema fundamental y muy importante. Debemos consagrarlo algún tiempo, ya que los problemas que plantean son muy significativos. Y toda nuestra estructura social está sentada en esto que no representa realidad. Nuestro problema, por lo tanto, es el siguiente. Para entender mal a través del ideal del bien. Esto es posible. El mal no se transforma. No por la acción de un ideal, no cultivando su opuesto, sino por la comprensión directa del mal mismo. Y el ideal, en cualquier forma, el ideal, que siempre es lo contrario, no evitará la comprensión de lo que es. Soy ávido, soy violento, soy arrogante. Y el ideal de no violencia, no avidez, avibilidad, me ayudará a superar lo que soy. Los que ya hemos intentado seguir a un ideal, un opuesto, estamos bien familiarizados con el conflicto que se crea entre los opuestos. Lo conocemos muy bien. Él nos es perfectamente familiar. Esa extraordinaria lucha que libramos para ser diferentes de lo que somos. Nuestra educación religiosa, social y moral se basa en este esfuerzo para convertirse en algo, de transformar lo que es en algo que no es. Y conocemos la lucha, el dolor, la constante batalla de los opuestos de la tesis y la antítesis, en la que nos esforzamos con la esperanza de llegamos a una síntesis que trasciende los dos opuestos. Aunque no hemos llegado a este estado, estamos muy acostumbrados a la continua batalla de los opuestos, que, se supone, produce ese estado. Ahora, ¿es necesaria esta pelea? ¿No será algo falaz? Irreal. Lo contrario no es irreal. ¿Qué es real? ¿El hecho? El hecho es que soy arrogante. La humildad, el ideal, es inexistente, es ficticio. Es algo creado por la mente como un medio para escapar de lo que es. Eres violento. ¿Lo contrario te ayudará a superar lo que eres? Por supuesto. Durante siglos ha estado luchando por superarlo y continúa, sin embargo, violento. Por lo tanto, nuestro método de procedimiento es incorrecto. Y por lo tanto, debe haber un nuevo método. Una forma diferente de atacar el problema del entusiasmo, la arrogancia y la violencia. Antes de eso, sin embargo, debemos darnos cuenta de la falacia del ideal. Esta mañana, alguien me expresó la opinión de que India es un fabricante de ideales de nación. Su industria favorita es la fabricación ideal para el mundo. ¿Pero necesitamos ideales? Presta atención, por favor, porque esto es una importancia primordial. Si no tienes ideales, sucumbirás y se volverás inmoral. ¿Sirven sus ideales de dique a sus acciones inmorales? ¿Su ideal de no violencia le impide ser violento? ¿El ideal de no ser ávido, de tener lo suficiente para vivir, es este ideal menos ávido? Por supuesto que no. Señor, tenemos que tomar nota de este hecho, ¿no crees? El hombre que es ávido, que quiere acumular riquezas, continúa haciendo a pesar del ideal que habla tanto. Es bastante evidente. Porque los ideales no tienen existencia, excepto en teoría, y por lo tanto no tienen valor.
¿Y por qué seguirlos? En otras palabras, el idealista es, en realidad, un hombre que se está escapando de lo que es, que la acción es robada en el presente. Todos conocemos muy bien a los idealistas. Sabemos lo difícil, brutal, y cuán resistente es en su dureza. Porque, de hecho, están evitando el hecho central, es decir, lo que realmente son. En estas condiciones, ¿crees que si suprimimos los ideales, los espíritus débiles perderán el arrimo? ¿Y estarán molestos? Los espíritus débiles ya están molestos por los políticos, los gurús, sus pequeños, sus ceremonias de matrimonio. Y el hombre fuerte desprecia los ideales, bajo cualquier circunstancia, buscando lograr lo que quiere. Por lo tanto, ni al otro se preocupan por los ideales, que constituyen una forma muy conveniente de detener una gran cantidad de falsedades. ¿Es ideal para entender qué es? ¿El ideal de no violencia me ayudará a comprender la violencia? Si soy violento y quiero trascender la violencia, necesito el ideal de no violencia. Ciertamente no lo necesito, ¿verdad? Él es un obstáculo. Positivamente un obstáculo para mi comprensión directa del estado que creo que es la violencia. Vemos, por lo tanto, que el ideal, lo contrario, el ejemplo, es un obstáculo, un esquivador para dirigir la comprensión de lo que es. Si soy violento, ¿no puedo entender este estado y trascenderlo? Solo puedo estar ocupado con él. Solo puedo entenderlo cuando no estoy huyendo de él. Cuando no tengo este disfraz ideal. Cuando realmente puedo observarlo, examinarlo y actuar directamente. Sin embargo, no quiero actuar sobre él directamente, por lo que invento esta maravillosa cosa llamada lo contrario, el ideal, el estado inalcanzable, ya que es solo un aplazamiento. El problema, por lo tanto, es cómo trascender, cómo superar lo que es, y no cómo alcanzar lo contrario. No hay opuesto. Para los opuestos, el hombre y la mujer, que es un hecho biológico, pero lo contrario creado por la mente no existe. Es una artimaña muy cómoda. Una trampa de mi mente para evitar la acción directa sobre lo que es. Puedo trascender qué es, en lugar de tratar de modificarlo, tratar de transformarlo en algo diferente. Soy ávido, violento, ¿y puede esta violencia, esta codicia terminar? Por supuesto, terminará cuando pueda examinarla y estar perfectamente consciente de todo su alcance social y psicológico. Sin embargo, solo puedo examinarlo cuando no hay escapatoria a lo que es, lo que ninguno de nosotros quiere. Y ahí es donde reside la dificultad. Nos falta la honestidad lo suficiente como para reconocer que somos lo que somos y hacemos. Entonces, lo que es necesario. Saber que soy un mentiroso, que estoy ansioso, ya es el comienzo de la liberación de la codicia y las mentiras. Pero para reconocer esto, se requiere una cierta honestidad. Y como no somos honestos en nuestro pensamiento, en nuestras relaciones, en casi todo lo que hacemos, no pueden enfrentar lo que es. En esta pregunta hay, por lo tanto, otra pregunta, que es ver la verdad en los falsos. Es decir, para darse cuenta de la verdad de la falsedad del ideal. Y en el momento en que la persona puede percibir la verdad en el falso al mismo tiempo, capaz de percibir que lo verdadero, es esta veracidad, el reconocimiento de que es ansioso, que la percepción de lo que es un hecho, sin ningún disfraz, es violento, lo que trae la liberación de este estado, y no el deseo de ser lo contrario. ¿Por qué no puede influir en un jefe del partido o miembros de un gobierno y trabajar a través de ellos? Respuesta. Por la razón muy simple de que los jefes son factores de degeneración en la sociedad, y los gobiernos son la expresión de la violencia. ¿Y cómo puedes? ¿Cómo puede algún hombre que realmente quiera entender la verdad para trabajar a través de instrumentos que se oponen a la realidad? ¿Por qué? ¿Por qué deseamos guías políticas o religiosas? Por la razón muy clara, queremos ser dirigidos. Queremos decirnos qué debemos hacer o qué debemos pensar. Nuestra educación, nuestras organizaciones sociales y religiosas, se basan en ella. No nos dicen cómo deberíamos pensar, sino qué debemos pensar. En tales condiciones, por supuesto,
necesita guías. Cualquier guía política o religiosa puede sacarte de esta miseria, de esta confusión. Presta atención. Por favor. Tenemos una pregunta muy importante aquí. Porque la publicación guía implica poder, posición, prestigio. La publicación guía implica exploración, tanto para lo que se guía como por lo que guía. La guía surge porque aquellos que están guiados quieren ser guiados. Esto significa que el seguidor también explora la guía, y la guía explora el seguidor. Sin el seguidor, ¿quién es la guía? Se encuentra frustrado, se siente perdido, y sin guía, ¿qué le sucede al seguidor? Por lo tanto, tenemos un proceso de explotación mutua. ¿Y dónde existe el deseo de poder, posición y dominio? No hay comprensión. Cuando la guía se convierte en autoridad, la persona que decide todos los asuntos, políticos o religiosos, entonces el seguidor se convierte en un mero fonógrafo, un mero autómata. Y visto como la mayoría de la gente prefiere repetir, prefiere ver la actuación de las guías, el resultado es que nos convertimos improductivo, incapaz de pensar. Y eso es exactamente lo que sucedió en el mundo. ¿Es nuestro problema, por lo tanto, es porque necesitamos guías o jefes? ¿Alguien puede sacarte de la confusión que te estás creando? Otros pueden señalarlo a las causas de su confusión. Pero asegúrese de que no se conviertan en guías. Yo, por ejemplo, te estoy mostrando la causa de la confusión. Pero no estoy con que se convierta en tu guía o tu gurú. Depende de usted percibirlo y estar de acuerdo, o simplemente dejarlo a un lado. Sin embargo, si te induciría a ingresar a una organización, si me convirtiera en tu autoridad, en este caso me haría importante. Por lo tanto, su confusión continuaría existiendo, y simplemente huiría de su confusión, y me daba mucha importancia. Pero es tu confusión la que debería dar importancia y no a mí. Así que, amigo mío, estoy fuera del juego. Lo importante es que comprenda su propio sufrimiento, su propia confusión, la suya propia dolor, su propia existencia desastrosa. Y para entender, necesitas a alguien, quien sea. Lo que necesita es observar con precisión, claramente, con ojos no llenos de prejuicios. Y eso debería hacerlo por ti mismo. Debes mirar dentro de ti mismo para averiguar si tienes prejuicio. Esto significa que debes ser consciente de su propio proceso, sus propias idiosas. Como generalmente no estamos dispuestos a descubrirnos a nosotros mismos y examinar el proceso de autoconocimiento, buscamos una guía. O antes, creamos una guía. La guía se vuelve importante porque nos ayuda a escapar de nosotros mismos. La guía se puede adorar. Se puede almacenar en una jaula y puede murmurar de ella. La guía, por lo tanto, es en realidad un factor degenerativo. Positivamente, cuando el individuo, cuando una sociedad, cuando una civilización apela a una guía, indica un estado de desintegración. Una sociedad creativa no tiene guía, porque cada individuo es una luz para sí mismo. La sociedad, como esta, es el resultado de las relaciones entre las personas que buscan el autoconocimiento y la comprensión. Profundo, fundamental. Y esas personas no necesitan una sociedad estática, con sus guías o jefes, con sus organizaciones sociales autoritarias. ¿Por qué transformamos a la sociedad cuando nos dirigimos a nosotros mismos? Dije que el problema del individuo es el problema del mundo. Que el individuo, con sus conflictos internos, sus luchas psicológicas, sus frustraciones, sus ansiedades, sus deseos, sus motivos, proyecte todo esto en el mundo. Con esto, convirtiéndose en el problema del mundo. Por lo tanto, el mundo y el individuo no son dos entidades separadas. La colectividad y el individuo están relacionados entre sí, son inseparables. Cuando consideramos al individuo, estamos considerando el mundo, la masa de la humanidad, el todo. No se pueden separar el uno del otro. El mundo no está separado de ti. El mundo eres tú. No es místicamente, pero de hecho, biológica y psicológicamente, en la vida, en la relación, el mundo eres tú. Porque lo que sea, con tu codicia, con tus aspiraciones, tus frustraciones, lo que estás proyectando en el mundo. Y como se concibe hábilmente y sutilmente el sistema social, el hombre interior siempre supera la estructura externa. Por lo tanto, la transformación interna es necesaria. No en oposición al exterior, no en el antagonismo con la masa,
no separada del mundo, sino como un proceso total. El individuo y el mundo constituyen un proceso total. Y para transformar el mundo que necesitas para comenzar de cerca, es decir, en ti mismo. No puede transformar el mundo. Esto no tiene significado. El mundo no tiene referente, pero el individuo tiene un referente. ¿Qué soy yo? ¿Quién eres tú? Para que pueda comenzar conmigo mismo. Lo que no significa oponerse a la perfección individual a la masa. Es muy importante entender que no estamos discutiendo absolutamente sobre la perfección individual. La búsqueda de la perfección individual conduce al aislamiento, la segregación, y nada puede existir de forma aislada. No estamos lidiando con la mejora individual. Por el contrario, la mejora individual no es otra manifestación de autoinsulación. Estamos discutiendo, buscando comprender el proceso individual, que no es separado del proceso mundial. Sin embargo, para comprender el mundo, necesito comenzar en algún lugar. Y solo puedo comenzar con lo que está cerca de mí mismo. Por lo tanto, si es muy claro, ya es posible percibir el mecanismo de transformación. ¿Cómo? Por la transformación de mí mismo, puedo transformar el mundo. Esto es, mientras permanezca ávido, como nacionalista, adquisicionista, crea una sociedad en la que prevalece la codicia, el ímpetu de la adquisición y el nacionalismo, lo que significa conflicto, y, finalmente, la guerra. Es bastante evidente que no puede haber mecanismo de transformación. Mientras permanezca ávido con ganancia, ambicioso de poder, ya que mis acciones inevitablemente causarán una situación de poder político, poder religioso y social, que tarde o temprano genera conflictos. Siendo yo el proceso total del mundo, soy responsable de la guerra. Y si deseo la paz, si estoy interesado en la paz, entonces necesito ser un hábito. Dejar de ser adquisicionista, que no tiene nacionalidad, no pertenece a la religión organizada, o la adopción de ninguna ideología. Soy el proceso total del mundo. Si me modifico, si me transformo, elijo una transformación radical en la sociedad. Sin embargo, estar libre de ideología, libres de la creencia que separa al hombre del hombre, ser hindú y el otro musulmán, o un cristiano y el otro budista, libre del instinto de la adquisición, es libre de envidia. Es una cosa difícil. Y si el hombre quiere entender todo el significado de la existencia, necesita comprenderse a sí mismo. No como un individuo opuesto a la sociedad o la masa, sino como un proceso total. Quiero decir que tiene que ser consciente de cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción. Y con la comprensión del proceso de codicia, que, como expliqué, no es nombrar, no pensar en la codicia. Tal hombre conocerá el amor, liberado del antagonismo que generan elementos, creencias, nacionalismo, adquisición, y será un factor que cooperará para una transformación mundial. ¿Desaparecerá el impulso sexual si no te damos un nombre? Respuesta. Creo que esta pregunta requiere una explicación considerable. Aparentemente, fue causada por lo que discutimos anoche. El proceso de nombrar la designación es un problema muy complejo que necesitamos examinar con mucho cuidado y precisión. Necesitamos entender el proceso de conciencia. Lamento esta pregunta, aunque formulada de manera muy simple, termina mucho. Y si lo respondo de manera muy directa y concisa, aquellos que no han visto la discusión de ayer son arriesgados para malinterpretarme. Por lo tanto, es necesario entrar en la pregunta con mucho cuidado, revelando todo su contenido. Bueno, ¿qué queremos decir con conciencia? Esta no es una pregunta sin idoneidad, ya que está directamente en relación con el problema. ¿Qué queremos decir con conciencia? La conciencia es, sin duda, un desafío y reacción. Y por lo tanto, experiencia. Tal es el comienzo de la conciencia. Desafío, reacción y experiencia. En la experiencia recibe un nombre, una designación. Le ponemos una etiqueta agradable o desagradable y luego se registra, básicamente se mantiene en su mente. La conciencia, por lo tanto, es un proceso de experimentación, nombre y registro. Aunque complejo, es muy simple.
Por favor, no lo complique innecesariamente. Sin estos tres procesos, que en realidad constituyen un proceso unitario, experimentar, nombre o designación, registrar, clasificar, almacenar, experiencia en la memoria. Sin este proceso no hay conciencia. Este proceso está en funcionamiento constante en diferentes niveles que es instantáneo. Y esto es lo que se llama conciencia. La canción se repite en diferentes estados emocionales, con diferentes temas, profundamente. Esto es, en las capas profundas de los inconscientes, o superficialmente, la superficie de la conciencia, en nuestra vida diaria. Pero siempre es el mismo proceso de desafío y reacción, experiencia, denominación y registro en la memoria. Este es el tema. Este es el disco que está jugando. Ahora, ¿qué pasaría si el proceso intermedio, que es para nombrar o designar, no se realiza? Es decir, si se eliminó el proceso intermedio, porque damos designación, porque atribuimos un nombre a un sentimiento o experiencia, llamándolo agradable o desagradable, llamando al cólera, la violencia, el bien, el mal, etc. ¿Por qué nombramos una experiencia? Para cualquiera de ustedes, esto puede parecer técnico, y no lo es. Es muy simple, aunque requiere un poco de concentración. Estamos casi todos acostumbrados a escuchar conferencias políticas. Solías decirnos qué hacer o qué pensar. Y puede parecer difícil de seguir, con calma, un pensamiento de esta naturaleza. Pero dado que no es una conferencia política, tenemos que centrarnos un poco. Por lo tanto, la conciencia es un proceso de experimentar, nombrar y registrarse. ¿Y por qué nombramos una experiencia, un sentimiento? Lo nombramos o para comunicar en otra persona, o como un fin para solucionarlo en la memoria. Esto es para continuar. Si no hay continuidad, no hay mente, no hay conciencia. Necesito continuar con una experiencia. De lo contrario, la conciencia desaparece. Por lo tanto, necesito nombrar la experiencia. Nombrado un sentimiento, una experiencia, es algo instantáneo. Porque la mente, que es el registrador, la memoria, pone una etiqueta en la sensación de darle sustancia, continuarla, para que pueda examinarla. Lo que significa continuar con el pensamiento. Después de todo, el pensamiento es el pensamiento. Y sin el proceso de pensamiento, no hay permanencia para el pensamiento. Por lo tanto, dar nombre a un sentimiento, una experiencia, da permanencia al pensamiento, el registrador, que es la mente. Es decir, nombre es un sentimiento, una experiencia, y de esta manera continúa. Y de eso, la mente nutre y siente que existe. Tome cualquier experiencia, cualquier sentimiento o sentimiento que tenga, enojo, odio, amor. Dando un nombre, estabiliza la sensación o incorpora su estructura de referencia. Por lo tanto, la naturaleza misma del nombre y el experimento es continuar la conciencia, el yo. Este proceso está en funcionamiento constante, siendo tan rápido que no lo percibimos. Este disco se toca sin cesar, en diferentes niveles, con letras diferentes, con diferentes palabras, durante el sueño y la vigilia. Bueno, ¿qué sucede si no da una designación? Si no nombra una experiencia? Si no tiene nombre para las diversas sensaciones? Si nada se ha guardado, ¿dónde está usted? Esto es cuando no se nombra. Pruebe esto usted mismo para ver cómo es así. Si tienes un sentimiento nacionalista muy fuerte, ¿qué pasa? Te das un nombre. El pensamiento del idealismo, el amor, mi patria surge. Quiero decir, te das un nombre, y con eso te da continuidad. Es muy difícil dejar de denominar, porque el proceso el nombre es automático, es instantáneo. Pero supongamos que no daría un nombre a un sentimiento. ¿Qué le sucede a ese sentimiento? Ciertamente, el registrador no puede identificarse con este sentimiento. No te da sustancia, te da fuerza, no te da vitalidad. Es por eso que se extingue el sentimiento. La primera vez que sientes la sensación que llama a irritación, no le das nombre. No digas, ah, maldición, estoy molesto. No designe la sensación de un término y vea qué sucede. Verás que sucede algo extraordinario. La mente está perturbada porque la desagrada en un estado de incertidumbre. La perturbación se vuelve más importante que el sentimiento. Y el sentimiento se olvida, y la perturbación lo es.
Pero a la mente no le gusta ser perturbada, perpleja. Por lo tanto, requiere seguridad y búsqueda de seguridad, certeza, en su registro, en la memoria, con lo que fortalece al registrador. Es realmente fascinante observar el proceso de nuestra propia conciencia. Pero nada de esto se aprende en un libro. Ningún libro puede enseñarle. Y no vale la pena aprender lo que un libro no vale la pena aprender. Solo puedes repetir lo que enseña un libro. Pero si experimenta y descubres por ti mismo, entonces eres al mismo tiempo maestro y discípulo. Y ya no necesita gurús, sin libros ni nada, ni siquiera grupos para cambiar las calcomanías. Entonces, sabes cómo atacar el problema. Cómo atacar cualquier problema que surja para usted. Al ser maestro y discípulo al mismo tiempo, sabes cómo funciona tu propia conciencia. Encuentra que cuando no nombra una sensación, este sentimiento se extingue. Entonces puedes decir que aprendí un gran truco. Ya sé qué hacer con sentimientos desagradables. Como ellos, por un fin rápidamente, no los nombraré. ¿Pero harías lo mismo sobre sentimientos agradables? Me parece no. ¿Cuánto quieres que continúen sentimientos agradables? ¿Quieres dar sustancia a sentimientos agradables? ¿Quieres conservarlos? Por esta razón, continúa nombrándolos. Pero eso no sirve de nada. Porque el momento en que le das un nombre, al aplicar un término a una sensación que encuentra agradable, está creando inevitablemente lo contrario. Y por lo tanto, siempre tendrá el conflicto de los opuestos. Pero si no da nombre, si no etiqueta una sensación, ya sea agradable o desagradable, ambos se desvanecerán. Y por lo tanto, el pensamiento, quien es el creador de los opuestos, se extingue. Solo entonces sabremos qué es el amor. Porque el amor no es la sensación. Puedes nombrarte, pero cuando te llamas, estás designando la sensación de amor, que no es amor. Cuando amas a alguien, ¿qué pasa? Cuando piensas en alguien, ¿qué pasa? En realidad está ocupado con la sensación de tal persona. Estás interesado en esta sensación. Y cuanta más importancia atribuyas a la sensación, menos amor existe. Bueno, ya extendemos demasiado aquí, pero la pregunta es, ¿desaparecerá el impulso sexual si no te damos un nombre? Desaparecerá, por supuesto. Pero si no comprende todo el proceso de conciencia, como expliqué con mucho cuidado, el simple hecho de terminar con un impulso cierto, agradable o desagradable, no da lugar a esa calidad eterna del amor. Sin amor, el simple hecho de poner un impulso no tiene sentido, ya que esto te hará tan árido como el idealista, cuyas pasiones se mantienen bajo el control más estricto. Porque si no comprende todo el proceso de conciencia, las pasiones siempre estarán presentes, incluso si no les dan nombres. Comprender todo el proceso es muy difícil. Es posible que haya entendido las expresiones verbales de lo que acabo de explicar, pero su significado vivo, su significado íntimo, solo puede entender por experimentación. Como ya tenía ocasión de decir, cuando hay amor, hay castidad. El hombre, el idealista, que quiere ser casto, que quiere ser desaparecido, este hombre nunca conocerá el amor, porque le interesa solo para convertirse en algo, lo que representa otra forma de egoísmo. Está cometido únicamente en esta lucha para alcanzar su ideal que no sea existente. Es por eso que este hombre tiene un corazón vacío, y este corazón vacío se llena con las cosas de la mente. ¿Y cómo puedes saber el amor con un corazón impregnado con el ideal que es una cosa hecha por la mente? Por lo tanto, es un problema muy complejo y sutil, este problema de designación de rodamiento, por nombrar. Pero lo entiendes si es para experimentar riquezas extraordinarias. Hay una profundidad extraordinaria para comprender este proceso de dar un sentimiento. Una vez que haya abierto sus puertas, descubrirá enormes tesoros. Pero para averiguarlo, necesitamos libertad para experimentar. Y la libertad viene con la virtud. No nos volvemos virtuosos, sino para ser virtuosos.